ingeniería sigue siendo un ámbito donde la presencia femenina es baja y eso a veces implica a tener que demostrar tu capacidad más de una vez. Siempre he intentado decidir cómo quería ser yo y qué tipo de profesional quería construir. Hola, soy Narges Dialami, profesora agregada en la UPC y también investigadora adscrita a CIMNE dentro del Cluster Industrial Manufacturing Processes. Trabajo en simulación avanzada de procesos industriales. Desde pequeña quería ser profesora de matemáticas porque siempre las mates me apasionaron. Decidí estudiar ingeniería mecánica, en parte influenciada por mi profe de física, que también era ingeniero mecánico. Fue una decisión poco habitual en aquella época para una mujer, pero nunca dudé de qué era lo que quería hacer. Mis directores de tesis, Miguel Cervera y Michele Chiumenti, ambos investigadores de CIMNE, también han sido fundamentales en mi desarrollo académico. La verdad es que no tuve una referente clara, siempre he intentado decidir cómo quería ser yo y qué tipo de profesional quería construir. Creo que el primer paso y lo más importante es sentirte bien con lo que eres y con las decisiones que tomas. También he comprendido que cuando faltan modelos visibles, la visibilidad cobra un papel fundamental. Cuando una estudiante ve a una mujer liderando proyectos científicos, entiende que este espacio también puede ser para ella. Trabajo en el desarrollo de modelos numéricos para entender y optimizar procesos de fabricación avanzada como la manufactura aditiva y la soldadura por fricción y agitación, friction stir welding. Son tecnologías con muchísimo potencial, pero son muy complejas y sensibles a sus parámetros. Muchas veces todavía se ajustan mediante ensayo-error, lo que implica tiempo, coste y riesgo de defectos. En el caso de friction stir welding, por ejemplo, modelizamos el proceso con mucho detalle para analizar cómo se comporta el material mientras se calienta y se deforma, y qué parámetros pueden garantizar una unión fiable. Nuestro modelo se está utilizando en distintas empresas, como Hydro en Suecia, fabricante de perfiles de aluminio para sectores como la automoción. Desde el punto de vista tecnológico, contribuye a resolver problemas industriales de forma más eficiente y sostenible, reduciendo tiempos de desarrollo y mejorando la calidad. Desde el punto de vista social, el impacto también está en la representación. La ingeniería necesita diversidad y la diversidad mejora la innovación. No existen disciplinas masculinas o femeninas, existe talento y el talento es universal. Deseo que todas las jóvenes persigan aquello que realmente les guste y se guían por sus verdaderos intereses.